del cerebro. Y en los pacientes que tienen patología ocular, por trauma de los ojos, por el uso de esteroides tópicos, ¿no? Porque hay que tener cuidado, no sea que ustedes cuando receten algo para los ojos no usen mucho esteroides, porque si ustedes tienen un paciente que tiene hipertensión ocular, lo revientan, acuérdense. El uso de esteroides debe ser bien, bien limitado, acuérdense, no lo hagan así nomás. A un paciente le dan gotas con corticoides y lo revienta, que tiene inflamación. Muchos se acostumbran, vienen con ojo rojo, su corticoide. No, no, no. Pero en cualquier otro producto, hay productos antibióticos u otros, pero no. Lean siempre, siempre lean estos productos que le van a dar. Y en abdominal, pues cuando hay perforaciones, ¿no? Por armas blancas, ¿no? Cirugías repetitivas, cuando hay cuadros de pancreatitis, en las diálisis peritoneales, que poco se hace. Y esto está mal que se haga poco, porque la diálisis peritoneal es la más barata y se podría hacer en la casa cada paciente. En otros países como Latinoamérica, como Norteamérica o en Europa, los pacientes se hacen su propia diálisis en su casa, solo les mandan los productos en galoneras y tienen que tener cuidado. Y tienen un catéter que les dura un año, ¿no? Entonces el Estado y el paciente se siente más cómodo. Acá hemos acostumbrado a hacerle la diálisis y la diálisis es cara. La diálisis es tan cara que solo para que sepan ustedes, solo el filtro de la diálisis que le dura para 3 veces, para una semana, porque la diálisis es interdiaria, una semana, está 250 soles, más el uso de la máquina, más el uso de las sustancias, una diálisis cuesta 500 soles más o menos, ¿no? Son 1.500 semanal. ¿Alguien podrá mantener particularmente gastar 6.000 soles mensuales en diálisis? No. Felizmente, nosotros tenemos el apoyo del Seguro Social para los pacientes con insuficiencia renal. Y en cuanto a los pacientes del Estado, el SIS les paga todo. Si no, la diálisis sería terrible. Los pacientes estarían muriendo todos por intoxicación amoníaca, ¿no? Entonces es importante eso, que ustedes alguna vez que lleguen a un hospital le den importancia a esto, que la diálisis debe ser peritoneal, no hemodiálisis. La hemodiálisis está más pendiente de los colegas. Bueno, nuestros nefrólogos con esto ganan bien, pero no está bien tampoco. No, acá se trata de la economía y la tranquilidad del paciente. Y otros pacientes con hemodiálisis tienen que hacer colas en los centros de hemodiálisis, les puede tocar 1 de la mañana, 2 de la mañana, 4 de la mañana, de acuerdo a las máquinas y a los que sigan. Es 24 horas atienden estos centros, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta eso. A veces eso no se conversa, cosas importantes de la medicina, ¿no? La inmunosupresión, ya saben lo que es la inmunosupresión, los pacientes están bajos de inmunidad. Los trasplantes de hígado, bueno, acá tienen una conducción de los trasplantistas, los educan, todo, tanto la enfermera, todo está muy educado. Y esto de células madre, porque les decía que ustedes ojalá sean alguna vez campeones en hacer tratamiento con células madre, que es un gran vacío que existe. Todo el mundo quiere ser ginecólogo, pediatra, que tenemos hasta por gusto. Y nadie hace cosas que es tan importante y pueden dar tranquilidad y de repente les dan una buena economía. Otras candidiosis tenemos la mucocutánea, que es la candidosis oral que acabamos de llamar, el algodoncillo, trucho, que eso se ve en la boca, en niños, desde niños nacidos hasta la tercera edad, pues, ¿no? En los niños que esto es contaminado por el canal del parto, ¿no? Cuando ya habíamos hablado del último trimestre de la madre, y en los adultos puede ser por enfermedades o en forma crónica, ¿no? La candidosis oral aguda, se llama también la pseudomembranosa, ¿no? Y la otra se llama la trófica aguda. La pseudomembranosa es la más común, que se llama el trucho o algodoncillo en otros lugares. Se presenta por lo general en la lengua, produce glositis, afecta a las encías, al paladar o al invadir la boca. Produce estomatitis. Esto es fácil de diagnosticar. Casi nadie de los colegas que ustedes vayan a la consulta les ven ya lo ven a un adulto, no abre la boca. Lo ven a un estudiante, no le hacen abrir la boca, ¿no? Y no puede, solo puede tener estomatitis y no puede tener una infección de encías
o una faringoamigdalitis. Eso todos los días lo vemos, ¿no? Ni el pediatra ya le gusta que abran la boca a sus niños, ¿no? Acá con esta oral se presentan placas pseudomembranosas, cremosas, blanquecinas, con fondo eritematoso que simulan restos de leche o crema. Este es facilito diagnosticar. Y la atrofia aguda que se presenta a nivel de paladar es más interno, ¿no? Por eso es que hay que examinar boca con una linternita. Y ahora hay linternitas muy buenas y baratas. No es como antes. La linterna médica costaba 100 soles, 120. Una linternita ahora con esas pilas chiquitas, incluso 5 soles, 6 soles, y dan excelente luz. Ya no necesitamos linterna médica, ¿no? Y esto es propio de pacientes que reciben mucho tiempo antibiótico terapia, hay que tener lugar, ¿no? Entonces acá tenemos una candidiasis oral crónica, hiperplástica o lengua villosa, se llama también, ¿no? Cuando el cuadro se hace crónico, ¿no? Va a haber parasitación de la lengua, entonces la lengua va a dar como una lengua vellosa, sobre todo los bordes, ¿no? Y la mucosa yugal, ¿no? Entonces, esto se presenta por lo general en el virus de Epstein-Barr. Nosotros acabamos de tener el año pasado el Epstein-Barr, que es una enfermedad que paraliza miembros y todo, incluso produce parálisis del sistema respiratorio. A veces pocos que leyeron el periódico que eso se presentó en Piura, ¿no? Esto por lo general, sí. Ahora felizmente tenemos, ¿cómo se llaman? Los respiradores, mecánicos, pero hace 15 años o 20 años que no había respiración mecánica. Los únicos que tenían tratamiento para esto eran los pacientes neurológicos. Tenían un gran cilindro tapado, que lo tapaban el cuello y lo agarraban con una máquina de esas de aspiración. Entonces aspiraba la máquina y lo hacían respirar mecánicamente, ¿no? Todo cerrado en el cilindro. Ahora ya no, ¿no? Ahora el paciente con este grado le ponen su ventilador mecánico y chao, pues, ¿no? Dura 5 días, 7 días, 8 días el problema y se trata y salió. Es la ventaja que tenemos la tecnología, ¿no? La tecnología. Acá tenemos algunos ejemplos, pues, de lo que es la candidiasis en el recién nacido. ¿Quién no ha visto estas cositas que quedan que parece que ha comido queso o leche? Ya esta es la pseudomembranosa, ya muy instalada, ya a veces le llaman lengua configurativa, pero es necesario pues hacerlos abrir la boca, ¿no? Es necesario hacerlos abrir la boca, en los casos de los diabetes. Nada del otro mundo. Estas imágenes también van a ver ustedes frecuentemente a nivel de vagina o a nivel de varones en las balanitis, ¿no? Así pedacitos como nada del otro mundo, ¿no? Tenemos también la quelitis angular, ¿no? Que se va a nivel de los labios, de las comisuras. Esto se llama quelitis angular y esto lo habrán visto en algunos familiares. Le dicen las boqueras o perleche candidiósico, ¿no? Entonces va a haber lesiones eritema escamosas, ¿no? Pacientes que muchos se chupan los labios. A veces esto se acompaña de estomatitis crónica, pues, ¿no? Es tipo placas atróficas, también se llama estomatitis subplaca debido a que presenta, ¿no?, placas bien adheridas de tipo eritematoso. Acá ven ustedes, miren problemas de que siempre va a tener ¿no?, una afección de las mucosas. Que acá tienen la quelitis, los labios resecos, con lesiones a veces en las comisuras labiales. Nada del otro mundo. La cardiosis genital que habíamos hablado antes, que molesta mucho a la mujer, 50% tienen de vaginitis, ¿no? Esto está bastante frecuente en niñas nacidas y acá los que van a hacer pediatría, tener mucho cuidado con las mamás, examinarlo, es dejadez de las mamás, ¿no? Porque esto se debe a niveles elevados de hormonas, ¿no? Y se contamina durante el parto, ¿no? A veces en la niña se presenta en la pubertad, porque los cambios hormonales que hay. Y en las mujeres que no decíamos, así como en los varones adultos, en las mujeres ancianas también se atribuye a, 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 a pacientes que sufren de diabetes o tienen mucho antibiótico.
Hay colegas que acostumbran a dar cantidad, todo lo ven antibióticos, ¿no? Entonces van a producir pacientes con candidiasis, ¿no? Esto pues en vaginitis va a haber abundante exudado blanquecino que le llaman leucorrea, grumoso, no fétido. Cuando es fétido ya se debe a otra cosa. La plasta tiene que preguntar si huele feo o no huele feo. Y en varones la balanitis, ¿no? Que es una consecuencia de las relaciones, pues, ¿no? Paciente que tiene vaginitis con cándida le transmite inmediatamente al varón, sobre todo en pacientes diabéticos o inmunosuprimidos. Entonces va a haber placas eritematosas, ¿no? Va a haber fisuras, leucoplacas, etcétera, en el glande. Entonces es fácil de diagnosticar, ¿no? Es fácil de diagnosticar. Acá vemos una vulvovaginitis, miren, ahí están las placas blanquecinas, es fácil de diagnosticar. Y así se presenta, les decía, la balanoprostitis, ¿no? Edematizado, lo cierra toda la parte anterior del prepucio, lo cierra por el edema. Se parece a un pene de bebé, ¿no? Estos se van a ver frecuentemente en los diabéticos, acuérdense. Pues tenemos la candidiosis del tracto gastrointestinal, que se presenta en la esofagitis, leucémicos, diabéticos, en las endoscopías, ¿no? Estos pacientes van a presentar disfagia, dolor al pasar los alimentos, náuseas, vómitos, hay ardor durante la alimentación, o pacientes también pueden producir gastritis debido al pH ácido del estómago, a las candidiasis generalizadas que presentan, ¿no? Esto se ve mayormente en las necropsias. Acá todavía dice de autopsias. No existe autopsias. Esto se ha puesto a propósito. No existe autopsias. El médico de Villarreal ya no puede hablar de autopsias. Autopsias quiere decir que ustedes solo se abren el pecho, ustedes se abren los intestinos, todo. Es necropsias, ¿ya? Acá, corrección, esto está a propósito para poder hablar de lo que es una autopsia, una necropsia. Autopsia es lo que yo me ejecuto, ¿no? Y necropsia es lo que no. Autopsia llamaríamos a lo que se hizo el hijo del doctor Julio Castro, que es dirigente del Colegio Médico, ¿no? Por meterse con la señora Susana Villarán, lo metió en un robo tremendo, ¿no? Ya ustedes han leído los periódicos y el chico terminó que le hicieron una, como se un corte en el cuello y dijeron que se había hecho él mismo una autopsia, no era autopsia, ¿no? Es un corte que alguien se lo hizo ya. No lo quisieron decir, pero alguien se lo efectuó. Eso ya lo han leído ustedes el año pasado bastante. Entonces, no existe autopsia, sino necropsias, ¿no? Igual hay placas blanquecinas, ¿no? Después tenemos las peritonitis, que es por abundante colonización de cándida en el intestino. Imagínense, la cándida puede producir una peritonitis. Esto hay que tener cuidado. En estos casos a veces hay colegas cirujanos que por desesperados operan. Y lo único que encuentran una cándida que puede ser tratado por vía oral. Así es que no crean que todo es bonito en medicina. O la cándida es entérica. Entérica cuando hablan, están hablando de intestinos, ¿no? Estos pacientes tienen más frecuentes diarreas y a veces se confunden con amebiasis, ¿no? O con cuadros bacterianos, ¿no? Entonces, para eso es necesario, en estos casos, primero esto bastante nos da la semiología y la clínica, no adelantarse y hacer estudios parasistoscópicos, estudios de heces, ¿no? Entonces acá vamos a encontrar cantidad de cándida, ¿no? Es importante esto que está puesto porque eso con el fin de que ustedes vayan aprendiendo eso, ¿no? Porque a veces lo leen en un libro y no es así, ¿no? Siempre los cuadros clínicos, las historias clínicas nos orientan mucho. Las broncopulmonares que también existen, miren la cándida que es oportunista, ataca todos los sistemas, ¿no?
enfermedad crónica frecuente en pacientes inmunodeprimidos, ya hablamos lo que son inmunodeprimidos, en linfomas, leucemia, ¿ya? Se ha visto en niños con fibrosis quística, ¿no? Acá no hay afectación del estado general del paciente. Lo que hay es expectoración frecuente gelatinosa. Ustedes ven una expectoración mucoide gelatinosa, cándida, pues, no, no, no hay otra cosa que hacer. Y la candidiasis pulmonaria, cuando esté en el pulmón, ¿no? El curso es más agudo y grave, ¿ya? Caracteriza por atacar el estado general del paciente, ya está atacando como una enfermedad sistémica pulmonar, como el, como una tuberculosis, ¿no? ¿No? Que el paciente, pues, ataca, se ve severamente su problema inmunológico comprometido y va a haber bastante expectoración mucosa sanguinolenta. El paciente va a tener disnea porque están atacados los alveolos, va a presentar dolor torácico porque puede haber un derrame y la fiebre por el cuadro inflamatorio. Y la fiebre acá no es como en la tuberculosis, que es vespertina, acá la fiebre es nocturna. Ahí miren la diferencia solo teniendo la fiebre. El día que hagan ustedes el síndrome febril van a ver cómo la fiebre se va a caracterizar. Fiebre de la mañana, fiebre de la tarde y fiebre de la noche, ¿no? Y la candidiasis cutánea, que es una candidiasis sobre todo intertiginosa entre los dedos, ¿no? Y las especies por lo general van a estar a nivel de la piel. Entonces esto ya se llama candidiasis cutánea. Ese es raro, ¿no? Muy raro es que estén en pie, sobre todo con los que, esto está en los pacientes que trabajan mucho con humedad, ¿no? Los pacientes que están con humedad, por ejemplo, los pescadores, que están con frecuente, los vendedores de pollo, ¿no? Entonces ya ahí estos pacientes que viven en el agua sí van a tener placas eritemoscatosas, sobre todo en los pies. Van a haber fisuras, y estas fisuras traen pues pústulas, costras, mal olor, ¿no? Pues va a simular a tiñas contaminadas, ¿no? Va a haber mucho prurito y mucho ardor. Las imágenes que vamos a mostrar, por ejemplo, a nivel pulmonar, la candidiasis, así se presenta la candidiasis bronquial. Acá los bronquios son los atacados, ¿sí? No pulmón, bronquio. Y esto se ve en las placas. Una placa siempre les dice bastante. Y esta es la candidiasis interdigital, ¿no? Pero más se ven, esto más se van a ver una paroniquia candidiosa a nivel de, pocas veces en manos, más se ve en pies, ¿no? Se llama ya paroniquia. En manos sí se puede presentar eso, ¿no? No confundirlo con tiñe. Otro de los hongos que tenemos, y ya estamos cerca de terminar, es la criptococosis. La criptococosis, que también puede tener curso agudo y crónico, es causado por levaduras patógenas. Ya cuando hablamos de levaduras, ustedes están hablando de los hongos redondos, ¿no? Acuérdense, Recreo y ¿no? nutrición. Es un programa para adolescentes. Afecta a los pulmones inicialmente y se disemina a piel y vísceras. Tiene una predicción, este criptococo tiene una predicción al sistema nervioso central, acuérdense, es de lo grave, ¿no? Esto se llama también la torulosis, ustedes habrán escuchado de la famosa torulosis, la blastomicosis europea, pero más se conoce como la torulosis, ¿no? ¿Cuál es el agente del criptococo? Neoforme. Se acabó. Las actividades se olvidan. Son levaduras capsuladas que se clasifican dentro del bacillo micota, también se olvidan. No nos interesa tanto, sino para los que hagan especialidades, ¿no? ¿No? Este hongo no es nada nuevo, se conoce desde 1834. Es un hongo que se produce a través de las duraznos, las peras. Entonces, si se produce a nivel de los duraznos, las peras, no es porque yo como un durazno pera. En los cultivadores, en los grandes cultivos de durazno peras, ¿no? Los cultivadores de pera, los campesinos, ahí van a tener esta criptococosis. A veces se ha aislado en la leche, ¿no? Sobre todo pues en los lugares donde es la ordeña, ¿no?
Yo por tomar leche tampoco me produce. Ustedes saben ya que la leche ya viene, ¿cómo se llama? Pasteurizada, para evitar ciertos hongos y ciertas bacterias. Para eso se pasteuriza. La leche pasteurizada viene hervida a 38, a 80 grados. Entonces ya no hay salmonela, no hay todo, hongos, no hay nada. Entonces, por eso puede tomar hasta fría, ¿no? Entonces, los lugares de ordeña y los lugares donde se cosecha duraznos y peras van a producir los criptococos. Acuérdense, criptococo, ¿no? Algunos casos a nivel de animales han presentado mastitis ovina cuando hay la presencia de estos criptococos, ¿no? Habita por lo general en el guano de algunas aves como palomas, pichones, gallinas, ¿no? Ya vimos hongos anteriores que cómo se criaban en los lugares de murciélagos también, ¿no? En los atrios de las iglesias, edificios viejos, ¿no? ¿Cuál es la vía de ingreso del criptococo? Ya hemos dicho, por vía pulmonar, ¿no? Por vía respiratoria, ¿no? Entonces, ¿qué va a presentarse? Lesiones cutáneas con lesión de continuidad, ¿no? Frecuente que el sexo femenino en relación 2 a 1, ¿no? Es de alto riesgo, sobre todo en los pacientes que tienen VIH-Sida. En los hombres la intensidad es de 4 a 1. En, esto se va a producir, tiene mucha incidencia en la raza blanca, la raza sajona, ¿no? La clasificación clínica de criptococosis es a nivel pulmonar. Si es a nivel pulmonar, ya saber que es el sistema, está en todos los sistemas, entonces ataca al sistema nervioso, también ataca al sistema óseo, ocular, y cuando es diseminada es mucho más grave, ¿no? Cuando es criptococo pulmonar, hasta 95% ataca, ¿no? Es asintomático, subclínico, y este es lo grave, ¿no? Se ve exclusivamente por problemas, por exámenes radiológicos y por la cirugía, ¿no? Y en la serología vemos los anticuerpos por inmunofluorescencia, que es un examen que se hace poco, es especial, ¿no? ¿Cómo se clasifican estos casos? Según el estado inmune del paciente. Se puede localizar en el lóbulo superior pulmonar, de cualquier lado, derecho o izquierdo, ¿no? Entonces, vemos nosotros, pero para esto tenemos que hacer conjuntamente una detección de anticuerpos, si no, no se puede diagnosticar, ¿no? Porque si es clínica, vamos a ver simples cuadros gripales, fiebre, tos, ¿no? Dolor pleural, pero puede, ya ustedes saben, simular a un montón de enfermedades que hemos visto micóticas o a la TB. Acá sí se simula mucho más a una TBC porque va a haber pérdida de peso, va a haber astenia, digamos, bastante cerca a lo que es una tuberculosis, ¿no? Pero acá incluso es puto hemotoico, ¿no? Se puede confundir acá, dice, con la TB miliar. Esa es lo de malo de esta criptococosis, que es fácilmente confundible con la TB miliar. Es una de las pocas que sí se puede confundir con la TB miliar, por eso que se ha puesto ahí al final esto, ¿ya? Y acá ven ustedes, incluso en las placas, miren la placa, cómo es atacado todo el óvulo superior derecho, ¿no? Un criptococoma tremendo. Lo de bueno que acá las imágenes no son como una TV, sino se ve el criptococoma, que nada tiene que ver con una tuberculosis. La placa lo delata, ¿no? Porque esto es una gran bolsa, que es un criptococoma, ¿no? Esto fue descrito por Gatti. Entonces esto no engaña, esto ya no es una TBC. La clínica puede engañarme, pero una simple placa radiográfica, ¿no? No estén gastando más, ni hagan gastar más, y ya tienen el diagnóstico, ¿no? La criptococosis del sistema nervioso, cuando va más, el criptococo pasó del sistema pulmonar, ya se ve esta masa, ¿no? Se disemina por vía hematógena en el 80% de los casos y se va a varias zonas, ¿no? Al líquido cefalorraquídeo,
invade fácilmente, sobre todo en pacientes con respuesta inmune baja, ¿no? Entonces, estimulan quienes estimulan su crecimiento, la asparagina y la creatinina. ¿Usted sabe quién produce la creatinina? ¿No? La criptococosis en el sistema nervioso central puede presentar tres variedades: la meningitis criptococócica, la meningoencefalitis criptococócica y los criptococomas. Que en el sistema nervioso vamos a ver también los tumores, que nada tienen que ver con otros tumores, ¿no? La criptococosis cutánea, pues, hay primaria y secundaria, ¿no? La primaria será una inoculación del hongo por vía cutánea a través de heridas. Hay complejos que se forman primarios, similar a la estreptococosis, que va a haber linfangitis, adenitis, presencia de ganglios, ¿no? Según las condiciones del paciente. Si es un paciente que tiene buena inmunidad, esto desaparece. Pero si no, va a haber lesiones no lobomorfas. Y en la cutánea, en especial, un 10 o 20% de casos, a partir de la diseminación, como siempre, en hematógeno o linfática, y de la criptococosis pulmonar o meningia, ¿no? Va a haber el famoso signo centinela, ¿no? Este signo centinela es en cara, cuello y miembros. Hay criptococos, una criptococosis ósea que es más baja, hay una ocular en ojos que es muy raro. Acá tenemos nosotros cómo se presentan las lesiones papulares. Miren, lesiones papulares, y acá hay lesiones verrucosas, ya que se presenta al final de la... Otro de los dos, tenemos tres cosas con la aspergilosis. Tenemos criptococosis, la aspergilosis. La aspergilosis, pues, va a tener una serie de enfermedades que se agrupan acá. La mayoría de ellas son causadas por hongos oportunistas como el aspergillus. Esto ya lo han escuchado ustedes, el aspergillus, ¿no? Puede ser a nivel pulmonar, diseminado, cutáneo, óptico, oftálmica, y cuando hay estados de hipersensibilidad inmunológica como las alergias, ¿no? ¿Qué hongo lo producen? Ascomycetos, nada más, ¿no? Estos hongos son en promedio más o menos de 20, pero esto no nos interesa. Lo que nos interesa es que el principal es el aspergillus, ¿no? Penetran por vía respiratoria, igual es en ambos sexos, tanto el masculino como el femenino, ¿no? Los aspectos clínicos son aspergilosis pulmonar, la aspergilosis alérgica, sapropitación pulmonar, aspergilomas, que son ya cuerpos grandes como tumores, infección pulmonar invasiva, aspergilosis diseminada, cutánea, úlceras necróticas, onicomicosis, ataca las uñas bastantes, misetomas a nivel pulmonar, saproficación en pacientes quemados, ¿no? Lo que más nos interesa acá, cómo se presenta a nivel pulmonar, y estamos en la parte final. Los corrillos de las aspergillus están en el ambiente y al igual que los polen, ingresan por vía aérea, ¿no? En especial va a haber reacciones de hipersensibilidad o alergias. Se manifiestan siempre como rinitis, alveolitis y asma. Acuérdense, el aspergillus se presenta muy casual y en forma de rinitis, alveolitis y asma, el aspergilo, ¿no? Algunos pacientes generan ya procesos más serios al eliminar grandes cantidades de conillos. ¿Quiénes? Los granjeros, los limpiadores de cuero. Presentan cuadros de alveolitis alérgica, de aquí el nombre que se llama aspergilitis. Acuérdense, el pulmón del granjero. El pulmón del granjero es producido por el aspergilio. Acuérdense, ¿no? Que ya son cuadros más instalados en los granjeros, limpiadores de cuero, por los famosos aspergilios, ¿no? Y van a formar aspergilomas, ¿no? Estos colillos se forman por la aspiración
y se aprofitan en antiguas cavidades. ¿De dónde? Estos se van a ubicar en cavidades o habitan en cavidades donde ha habido tuberculosis pulmonar anterior. No se olviden que cuando hay tuberculosis pulmonar quedan cavidades en el pulmón. Entonces acá se van a ubicar los famosos aspergilomas o aspergillos. Entonces acá toda la cavidad. Entonces, ¿qué va a presentar el paciente? Rinitis, alveolitis, asma, ¿no? Porque los conidios se agrupan acá y forman casi un tumor. Esto tiene que ser operado, ¿no? Porque va a presentar abscesos, ¿no? Sarcoidosis, carcinomas y bronquiectasis. Bronquiectasis es no sino dilatación de los bronquios. Entonces, estos pacientes necesariamente al detectar esto, tienen que ser operados estos pacientes. No hay otro modo. Estos aspergilomas tienen que ser sacados. No hay tratamiento por vía oral ni por vía endovenosa, porque son bolas o pelotas fúngicas, masas de micelos compactos. Ya ustedes vieron los micelos. Estos micelos son compactos, o sea, miles de micelos se reúnen, ¿no? Y se ubican en estas cavidades pulmonares que han sido en un paciente que fue tratado por tuberculosis, ¿no? Entonces producen moco, producen una serie de problemas que van a generar una irritación bronquial, ¿no? Y van a invadir todos los tejidos del pulmón. Acá tenemos un ejemplo. Miren un aspergiloma, miren, tremendo aspergiloma, así se ve. Pero esto ha sido una caverna pulmonar, pues por tuberculosis. Acá ha habido otra caverna. Entonces acá hay dos aspergilomas. Miren acá en una tomografía cómo se ve rodeado de moco, ¿no? Esto tiene que ser operado y limpiado con un buen cirujano de tórax, ¿no? Ya los aspergilomas cutáneos, está de más decirles, son úlceras necróticas, propio que en pacientes débiles, los leucémicos, ¿no? Sujetos que están con terapia inmunosupresora en los casos de los pacientes trasplantados. Entonces la vía, pues en cutáneo es la vía cutánea, la entrada, ¿no? Pero se presenta en ambos sexos igual en todas las edades, y en niños es más frecuente el aspergiloma, ¿no? Por traumatismos, sondas, cánulas, jeringas, ¿no? Espaladrapos incluso. A veces usamos espaladrapos de malísima calidad que se pegan duro ahí. Entonces esto produce también la presencia de aspergilomas, ¿no? Esto mayormente se presenta a nivel de brazos, piernas, tronco. También se puede presentarse en las plantas y palmas de las manos de los niños, ¿no? Y en la planta de los pies, ¿no? Al comienzo, cuando nosotros lo vemos es vago, no da muchos síntomas, pero hay que tener cuidado porque empieza a presentar dermatitis, ¿no? Va a haber pápulas. Entonces, cuando le empieza a picar y empieza a sangrar estas pápulas, al volverse áreas necróticas, recién le damos importancia. Y acá vemos las úlceras necróticas, ¿no? Miren, en manos, hasta se presenta en la parte palatina, miren, haciendo tremendas. O sea, acá se pone el aspergiloma y se queda ahí, hay que sacarlo el aspergiloma, ya necesita de una cirugía. Bueno, con esto terminamos. Ha sido un placer tener un recorrido por lo que es micosis, que esto les va a servir bastante. Tiene mucha figura para que ustedes más se guíen, porque es lo que más nos interesa como médicos. No voy a pasar lista porque veo que hay 74 asistentes.